¿Cómo están todos? ¿Desde dónde nos están viendo? Me interesa saber antes de Buenas arrancar. noches. Muy bien, doctor. Todo en orden, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Aquí andamos ya, te digo, 2 minutitos. Estamos ya en Facebook también. Les Ok. recuerdo la página. eh, yo soy médico 17, a quien aprovecho para extenderle bueno, una invitación. A ustedes sí les invito a que lo sigan, porque gracias a esta página estamos llegando a más personas, mi estimado Emanuel Pérez. Hoy te Gracias. tenemos a ti como invitado especial, como invitado de lujo, Gracias. mi querido Emanuel Pérez. Aquí tengo tu semblanza R3 de anestesiología, Ajá. egresado de la Universidad de Guanajuato, y actualmente estás en el Hospital General del doctor Eduardo Lisiaga, ¿es correcto? Así es, General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Oye, ¿algo más que nos quieras compartir antes de arrancar? Que la gente te conozca un poquito más, algún fun fact que tengas, algo que nos quieras compartir. Pues, así breve, 90 segundos. Efectivamente, egresé a la Universidad de Guanajuato. Antes de estudiar medicina, cursé música 6 meses. Bueno, por azar de destino, cambié el rumbo. Llegué Súper a bien. México porque había hecho una estancia en investigación en la carrera y en el Infantil de México. Y me impactó demasiado la cuestión del paciente neurocrítico, de las ciencias neurológicas. No sabía que iba a ser anestesio todavía, y bueno, después me di cuenta que era una rama muy interesante, poco abundada en muchos aspectos, y que muchas veces se considera que no tiene una importancia cuando realmente, no digo que es la más importante de las especialidades, aunque creo que sí lo es, pero es porque soy anestesiólogo, Tú pero lo sin duda. confirmas porque eres parte de. Así es, pero sin duda yo creo que no me arrepiento de eso. Ahorita estoy en el servicio social y bueno, vi dos, tres programitas que habían cursado de algunos ponentes anteriores, y la pregunta fue ¿por qué sí? Y fueron más el por qué sí y el por qué no, y pues bueno, aquí estamos con uno de las ramas que me gusta y uno de los temas que más me apasiona, que es la cirugía de neuro principalmente. Perfecto, nombre, mi estimado Manuel. Gracias por compartirnoslo. Tienes ahorita gente que nos está saludando desde Venezuela, como Luz Carrillo, perdón. Está Claudia Gutiérrez de la Ciudad de México. Vi gente ahorita por aquí de Hidalgo, Miriam Sánchez de Pachuca, Hidalgo. También está de Real del Monte Alejandra Reveles. Entonces, hay buen público, un público exigente también, un público Claro, que está ávido de aprenderte. Voy a explicar rápidamente la dinámica claro, para, para que la gente que es nueva la sepa. Manuel, nuestro querido doctor, no, Emanuel Pérez, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, nuestra doctora mentora, Elena López Gavito, complementará la charla, sumará algunos puntos, te cuestionará, Emanuel, y ok, finalmente, después de que nuestra doctora complemente, pasaremos con ustedes Rocío, con Jonathan, con Luz, con Esteban Cruz, con todos ustedes que nos están viendo aquí en vivo para que hagan sus preguntas. Yo te pregunto algo rápidamente, Manuel. ¿Qué claro. crees que sea lo que más enriquece en un programa? Si uno que son los participantes, sus preguntas que se involucran. Yo creo que sin duda sí, es el contacto, es el ambiente de la misma audiencia, claro. Entonces, Emanuel es la herramienta para todos aprender, pero nos enriquecemos por el público que ya está muy participativo, mandando saludos como Jonathan, también desde Pachuca Hidalgo, este, también Laura Silva, un abrazo, un saludo, Rocío Gómez, un saludo a todos ustedes, y bueno, ya saben la dinámica, espero estén muy participativos también al final de esta. Entonces, una vez explicada la dinámica, doctor Emanuel, no te quito más tiempo, todos tuyos, micrófonos y Claro, cámara y público, adelante. claro, gracias. Eh, ya está en pantalla completa, se ve todos para ahí, sí, Sí, ¿verdad? correcto. Ok, vamos a minimizarlo aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Emanuel Seino Pérez Meléndez y en efecto, como ya lo había mencionado, soy médico residente de tercer año de anestesiología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Presentando el tema del día de hoy, titulado Medidas antiedema cerebral, mitos y realidades. Como bravero cultural, me encanta siempre dar estos tipos de matices. Es importante mencionar que un 20 de septiembre, pero del 1870, aquí en México, se fundó la primera Escuela Nacional de Ciegos, dando oportunidad a que esas personas pudieran aprender más de una manera que nunca se había incursionado de una manera tan organizada. También, 10 años después, en 1880, se funda o se declara Buenos Aires como la República de Argentina. Y bueno,
en la cuestión más musical, en el año 1997, un grupo que seguramente todos hemos escuchado alguna que otra canción. Soda Stereo finaliza con su último concierto de tour de despedida, un concierto en el cual lo realizó en el River Plate con alrededor de 65,000 participantes, ¿no? Días o fechas importantes para recordar o conmemorar. ¿Qué justificó, qué me llevó a tratar de expresar este tema? Sin duda, el tratamiento del edema cerebral ha tenido terapias inespecíficas y que han tenido un impacto cuestionable. Y la realidad es que se han invertido millones de dólares, se han invertido horas de estudio, muchos investigadores han tenido auge, se han incursionado algunas áreas, algunas han tenido un auge, luego han cambiado, etcétera. Y se ha llegado hasta el punto de que se está viendo los procesos moleculares y a individualizar cada paciente. Y es que la realidad es que las medidas de tratamiento de edema cerebral y de protección cerebral van a estar a la orden del día y son cada vez más frecuentes, y todo el mundo hemos incursionado con un paciente que ha tenido un traumatismo craneoencefálico severo, o bien o que tiene alguna lesión cerebral, un tumor, un ictus, que condiciona y que es menester conocer ese tipo de herramientas o de medidas. A grosso modo, la definición de edema cerebral la podemos determinar como acumulación anormal de agua y solutos en el parénquima encefálico. Cuando la magnitud es suficiente, se van a manifestar los síntomas clínicos. Y claro está que los determinantes de entender la fisiopatología cerebral han cambiado de una u otra forma y se han buscado las metas entendiendo esta fisiopatología para cambiar el ciclo o el curso natural de la enfermedad. Uno de ellos ha estado en tratar de evitar la disminución de la presión arterial, de tratar de disminuir el edema, de tratar de disminuir la viscosidad con la ciencia de la reología, de ver las causas vasodilatadoras o que generan vasoconstricción. Y precisamente son estas medidas que en los siguientes minutos voy a expresar de una manera concreta, mencionando la evidencia que hay y cuáles están sustentadas o cuáles no tienen un sustento tan explícito que todavía haría cuestionable su uso hoy en día. A manera de clasificación, y solamente como recordatorio, en los años 70 se había clasificado el edema vasogénico o edema citotóxico. Sin embargo, se empiezan a dar cuenta que la fisiopatología iba más incluso hasta canales iónicos, y que realmente ese tipo de clasificación de lo que genera un edema cerebral solamente es meramente académica. Es decir, un edema puede tener una patología puede tener varios tipos de edema al mismo tiempo. Y un claro ejemplo es el traumatismo craneoencefálico, que puede tener incluso estos 3 tipos de edema: vasogénico, citotóxico y iónico. ¿Qué efecto nos tiene el edema? Lo tuviéramos que resumir en un cuadrito que está en la parte izquierda: es disminución de la presión de perfusión cerebral. Esto va a generar una hipoxia cerebral, y esta hipoxia cerebral va a generar factores inducidos que van a generar lesiones en las células, en los astrocitos, y que van a generar lesiones irreversibles. En el año 2019 ocurrió una reunión solamente para edema cerebral, para que veamos la importancia que tiene, donde se empezaron a ver los nuevos targets moleculares y donde se empezó a ver la nueva evidencia que se tenía para poder ver qué cambios se podrían hacer en el manejo y qué evidencia tiene el estar haciendo ese tipo de maniobras, o qué realmente cambia la mortalidad en este tipo de pacientes o el pronóstico funcional. Y los tratamientos han sido variados. En esta imagen tenemos una barra cadena donde se pueden ramificar las ramas y se van dando cuenta de cómo si un paciente presenta un hematoma y está generando una tensión, este mismo puede ser interrumpido mediante cirugía, mediante una cranectomía. O bien, si no se retira y se deja avanzar el ciclo natural de la enfermedad, otras medidas se pueden actuar, como la osmoterapia, como otras medicinas que pueden reducir el edema vasogénico o el edema citotóxico. Finalmente, todo viene de una rama que es lo molecular, lo que casi no se conocía hace unas décadas, pero hoy en día está en auge. Y vean cómo neuromoduladores, cómo incluso la sangre que se lise, que se genera en hierro, genera efectos deleterios para generar un edema citotóxico, como algunos otros marcadores no se habían considerado porque realmente no se tenían las herramientas, razón por la cual esto justifica más la presentación que hoy les traigo. Los objetivos y el manejo de la presión intracraneal. Uno de los primeros puntos era, bueno, hay que monitorizar esta presión intracraneal, que recordemos que puede determinar la presión de perfusión cerebral, ya que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Quiere decir que, siguiendo la ley de Monroe-Kelly, un cuerpo no puede habitar donde hay otro cuerpo. Es decir, que si hay una lesión, si hay un tumor, si hay un ictus,
un drenaje de sangre espontáneo puede generar aumento de esta presión, por lo cual se han cuestionado si el riesgo-beneficio es mejor para hacer esta medición, porque realmente se ha visto que puede cambiar la mortalidad en pacientes con TS grave, manteniendo una presión de perfusión cerebral entre 60 y 70 y manteniendo una presión intracraneal menor a 20. Con esto quiero decir que podría estar justificado en centros donde se tenga experiencia para el manejo, considerando las complicaciones que puede tener. Sin embargo, no solo es ver el valor de la presión intracraneal. Normalmente se ha estado cuestionando que las ondas hay que personalizarlas, ya de que de acuerdo a la amplitud o a la elastancia descompensada, las ondas pueden tener diferente morfología, similar a lo que ocurre cuando se monitoriza la presión arterial de una manera invasiva. Podemos ver que no solo es ver el valor, no solo es tener un número absoluto, sino ver la morfología de estas ondas que nos pueden dar a entender en qué momento está descompensando o en qué fase se encuentra el paciente y de qué otra manera podemos auxiliarlo. Comencemos con las medidas generales. Las medidas generales, una de las más usadas, ha sido la elevación a 30 grados sobre la cama, donde se ha mostrado que elevar al paciente con la cabecera a 30 grados facilita el drenaje venoso. De esta manera va a disminuir la presión hidrostática y puede realizarse de manera empírica. Se ha demostrado que puede disminuir hasta 1 milímetro de mercurio de la presión intracraneal, lo cual en una situación crítica, finalmente en lo que se hacen otras maniobras, puede ser de beneficio a no hacer nada. Y vemos cómo la última evidencia que se tiene ha sido desde el año 2000, aunque hay artículos más viejos que ya la empezaron a escribir desde los años 70. Otra medida y que fue controversia en los primeros años del 2000 fue la oxigenación y hiperventilación. Se consideraba que el dióxido de carbono, si se mantenía a niveles elevados, era vasodilatador, lo cual iba a incrementar la presión intracraneal y lo cual iba a disminuir la presión de perfusión cerebral. Sin embargo, alguien pensó, bueno, hay que barrer el CO2, hay que hiperventilar al paciente para mantener niveles más bajos, porque así vamos a generar una vasoconstricción y en teoría generar una disminución de la presión intracraneal. Y realmente esto no estaba muy fuera de la realidad. Sin embargo, empezaron a resultar estudios donde si se mantiene una presión parcial menor a 25, generan peores resultados. Entonces, realmente se empezaron a cuestionar si valía la pena o no hiperventilar a los pacientes. Hoy en día, en el 2021, consideramos que si no es un evento agudo, mantener al paciente en niveles normales, es decir, de 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Estaría justificado realizar la hiperventilación? Sí, solo si fuera un último esfuerzo y fuera una terapia puente a realizar algo más. No como única medida, porque realmente la mortalidad es peor y al paciente no tendrá ningún beneficio. En cuanto a la hemodinamia, lo mejor es tener al paciente en euvolemia, mediante soluciones isotónicas, generando una monitorización rigurosa, obviamente con ingresos y egresos, teniendo balances neutros. Considero también el adecuado aporte hidroelectrolítico. Estos pacientes, generalmente, si se hace una reanimación agresiva, hay que considerar los niveles de sodio, los niveles de potasio, los niveles de cloro, que pueden generar incluso falla renal. Si el paciente no llega a considerar o no llega a obtener metas, hay que tomar en cuenta el uso de vasopresores para que podamos mantener esta presión de perfusión cerebral. Desde luego, también si el paciente estuviera en el otro extremo y que tuviera hipertensión, algunos han mencionado el uso de betabloqueadores o algunos antagonistas de calcio para que puedan disminuir esta presión y obtener las metas adecuadas. En cuanto a la hipotermia, fue un tema con mucho auge en los años 90 y que tuvo en su momento resultados muy favorecedores. En los estudios que pueden ver, desde los años 2000, 2010, 2015, se empezó a cuestionar realmente si funcionaba o no, porque veían que a los pacientes no les iba mejor y realmente veían, bueno, creo que el hecho de tener al paciente hipotérmico lo justificaban con disminuir el metabolismo cerebral, el consumo metabólico de oxígeno. Sin embargo, veían que el pronóstico no cambiaba. Entonces empezaron a cuestionarse si realmente valía la pena seguir usando hipotermia para este tipo de pacientes. Y en este esquema podemos ver en el lado izquierdo, en los pacientes que se manejó con hipotermia, y en el lado derecho, pacientes que pueden presentar hipertermia por diferentes causas. Y se empezó a notar que no era bueno ninguno de los extremos hasta el momento, ya de que no cambiaba la mortalidad y no mejoraba el pronóstico en los pacientes, por lo cual actualmente lo mejor es tener al paciente normotérmico, es decir, que si tiene temperatura
temperatura de 38 o más, considerar antipiréticos. Si tiene hipotermia, considerar niveles entre 36 y 37 y no disminuirlo, ya que realmente niveles de 32 a 35, que eran las metas para tener una hipotermia controlada, no beneficiaban nada al paciente. Y la realidad estaba en que se dieron cuenta que la hipotermia, más que un tratamiento, es un complejo de terapia. Si un paciente se somete a hipotermia, hay que considerar a cuántos grados va a estar, cuánto tiempo va a estar, la vigilancia del mismo, el sistema o el efecto de reperfusión, ya que algo no estudiado. Es decir, un paciente se puede dar hipotermia y ahora que lo haces eutérmico, iba a generar un síndrome de reperfusión que puede tener complicaciones en el paciente y que realmente estaba lejos de estar comprendida. Por lo cual, actualmente no existe recomendación para tener hipotermia en ese tipo de pacientes. En cuanto a las intervenciones médicas, la más cuestionada o la que tenemos en primera línea y que algunos han determinado como tratamiento definitivo ha sido la cranectomía descompresiva, aunque se ha cuestionado en qué momento y qué efecto sobre el resultado funcional tiene. Ojo, con aquí me refiero no a la mortalidad, puede cambiar la mortalidad, pero realmente qué pronóstico funcional va a tener el paciente, qué score va a tener, qué calidad de vida va a tener o cuántos pacientes en estado vegetativo van a quedar. Entonces empezaron a cuestionarse realmente, con ese estudio en el 2011, de cómo a los pacientes les iba después de la cranectomía descompresiva. Y se dieron cuenta y empezaron a determinar que el tratamiento es de primera línea cuando hay una lesión focal y que este tratamiento puede mejorar el pronóstico de funcionalidad dentro de las primeras 24 horas, lo que se considera como cranectomía descompresiva temprana. Posterior a las 24 horas, su pronóstico ya está cuestionado y ya realmente no se asegura el mismo pronóstico de funcionalidad, razón por la cual hoy en día puede ser una medida de primer tratamiento en los centros que cuenten con ese tipo de abordajes y que cuenten con las medidas y los pacientes que no tengan contraindicación para ese tipo de cirugía. En cuanto a la terapia hiperosmolar, fundamentando que se utilizaba con el fin de hacer una deshidratación osmótica, reducir la viscosidad sanguínea, con esto mejorar la microcirculación y mejorar la presión de perfusión cerebral, empezaron a ver que no hay estudios que fundamenten que mejore el resultado funcional. Ni el mannitol ni la solución hipertónica. Realmente no mejoraba. Pero entre estas dos, si se tienen que usar, no hay una diferencia en eficacia. Sin embargo, hay que considerar las ventajas o desventajas que pueden tener las dos. Por ejemplo, el mannitol se puede utilizar y el paciente puede incrementar la uresis, y si no se consideran estas pérdidas, puede generar una hipotensión y ya empezaría a quitarnos las escalas o los objetivos meta que nos habíamos planteado desde el origen. También en cuanto a la solución hipertónica, puede generar incluso falla renal y que incluso puede tener un desequilibrio hidroelectrolítico si no se consideran las mediciones rigurosas del sodio o del cloro. También se empezó a cuestionar si valía la pena dar bolo o perfusión. Actualmente no hay diferencia para la solución hipertónica y hay que tomar en cuenta de que aunque no cambie el resultado funcional, es de las medidas médicas que todavía tienen fundamento y tienen sustento para realizarse hoy en día. Sin ninguna diferencia de usar una y otra, solamente hay que considerar las ventajas y el contexto que pueda tener cada paciente. A la derecha podemos ver el estudio COVID, donde se empezó a ver realmente si iba a haber alguna diferencia en la mortalidad. Este estudio finalizó en febrero del 2020 y aún todavía no publican sus resultados oficiales, en el cual podamos ver qué impacto realmente tiene la terapia hiperosmolar en pacientes. Ellos lo hicieron en traumatismo craneoencefálico para ver si o no está sustentado realizarla. Pero hoy por hoy, con la evidencia que se tiene, se puede realizar como una medida antiedema. En cuanto al drenaje de líquido cefalorraquídeo, realmente hay pequeños estudios retrospectivos. Y aunque se ha demostrado que reduce la presión intracraneal, la realidad es que se desconoce el impacto sobre la mortalidad. Y es que las complicaciones pueden ser varias, desde generar una hemorragia en el parénquima cerebral hasta infecciones como por Staph aureus. Por lo cual, está cuestionable hoy en día y solo en centros donde se tengan la capacitación se puede tomar como una medida antiedema. Los esteroides, la pregunta es, depende. Si un paciente presenta un edema vasogénico causado por un tumor cerebral, se puede realizar sin problema y ha mostrado que disminuye la mortalidad usar esteroides como dexametasona, 4 miligramos cada 6 horas. Sin embargo, si el paciente tiene un edema citotóxico o si tiene un paciente con trauma riquimedular, realmente aumenta la mortalidad. Y en los estudios CRASH, cuando se corrieron series de miles de pacientes, se tuvieron que detener esos estudios porque realmente darles esteroides a estos pacientes está aumentando su mortalidad.
Hoy por hoy, solamente está recomendado usar esteroide en paciente que tenga edema cerebral y o edema vasogénico. Los demás tipos de edema o demás patologías como un TCE está completamente contraindicado. Con esto, he generado vías futuras para optimizar las medidas antiedema y no es para menos. Si se ha estado ahondado en los sistemas moleculares, se han investigado los receptores para la sulfonilurea, se han investigado los factores de crecimiento endotelial, se han investigado el BEP, el factor de crecimiento vascular, se han investigado citocinas inflamatorias, e incluso las acoporinas, todas involucradas donde exista edema y donde se pueda impedir que éste siga progresando. Consideremos y recordemos que el paciente con un edema cerebral es un sistema dinámico, es decir, que no va a ser lo mismo un paciente a las 6 horas que a las 12 horas y menos que a las 24 horas. Por esto, quiero mencionar que lo que se tenga hoy en día, la evidencia incluso puede cambiar de la misma forma, porque realmente los estudios aún están lejos de estar comprendidos algunos efectos moleculares. En cuanto a otras evidencias, en la tabla de la derecha podemos ver en esta revisión que en los años 60, 70 se había considerado usar urea. Actualmente usar urea como para generar un gradiente osmótico está en desuso. Algunos han mencionado que si el problema es el edema, pues hay que hacer que el paciente orine. Entonces hay que dar un diurético de asa como la furosemida. Sin embargo, los resultados han sido inconsistentes. Hay algunos autores que han mencionado una mejoría del edema y hay otros estudios que se han corrido que realmente no la han mencionado, no la han sustentado. Cuando la han utilizado y la evidencia sustenta que si se llega a generar o a usar furosemida, sea en dosis de 0.7 miligramos por kilo. En cuanto a la cuestión farmacológica y los barbitúricos y generar como barbitúrico con el fin de disminuir el metabolismo de las células y con el fin de generar una mejora para la perfusión cerebral, realmente no se ha tenido una evidencia que sustente usar barbitúricos como tiopental para una medida de antiedema o de protección cerebral. Incluso se ha considerado que llegan a tener efectos deleterios como inmunosupresión y desde luego hipotermia. El único medicamento que actualmente se ha estado ahondado ha sido el propofol, el cual ha tenido beneficios que primero teóricamente se han demostrado, ya de que disminuye los radicales libres, disminuye las concentraciones de glutamato y que en teoría podría mejorar el pronóstico del paciente. Sin embargo, todavía no tenemos un estudio que lo sustente. Su evidencia solamente es teórica y se ha demostrado en animales, pero no se ha traspolado en humanos. Esto daría un aje para futuros estudios, para realmente si podríamos tener ventajas en dar anestesia al paciente con propofol, es decir, administrar anestesia total intravenosa, o en otras situaciones como cuando el paciente entra a circulación extracorpórea en cirugías de cardio, donde mantener al paciente con propofol podría otorgar ventajas sobre otros agentes hipnóticos. Conclusiones. Tuviéramos que mencionar que nos llevamos el día de hoy a la plática, es las medidas antiedema con mayor evidencia es todo lo normo, es decir, normocapnia, normovolemia, normotensión, normoglicemia y normotermia. Algunos cuestionarían la glicemia, y es que actualmente, aunque algunos no lo creían en un pasado, el hecho de tener niveles elevados de glicemia aumenta la mortalidad de los pacientes. Se ha considerado que el hecho de tener glicemia elevada con poco oxígeno generaría un sistema anaerobio que genera incremento del lactato, genera el paciente acidosis y conduciría a la muerte. Entonces, por hoy, todo lo normal. Esto aunado a las medidas de resucitación primaria, contextualizar al paciente, cuántos líquidos tiene, cómo está su balance hidroelectrolítico, lo urgente, lo importante, las capacidades, los medicamentos que se tenga, los fármacos que se tenga, las concentraciones que se tenga y desde luego la familiarización o la familiaridad que se tenga con el manejo a esos tratamientos. Si alguno no está tan familiarizado, cabe mencionar que lo adecuado sería estar aplicando una medida antiedema de la cual esté familiarizado para no perjudicar al paciente. En estos documentos de interés, con su celular pueden escanear el código QR y los llevar a un link donde pueden ver los artículos que son más recientes, donde pueden ver las terapias que han cuestionado o ven los beneficios como tal de estas medidas antiedema, ¿sale? Los pueden escanear ahí con su celular y los va a llevar a ese sitio. Y en cuanto a agradecimientos, pues, agradezco al doctor Juan Jesús Fernández Contreras, es médico anestesiólogo con su especialidad en medicina crítica y con un fellow en terapia intensiva neurológica, con quien tuvimos oportunidad mis compañeros y yo de tener clases en el R2.
y parte del R3, y donde tuvimos este auge de que tuvimos la oportunidad de poder compartir con él muchas enseñanzas, y quien fue quien me coachó esta presentación que el día traigo, para lo cual me gustaría agradecer su atención, y si hubiera alguna pregunta, algo que la mentora quisiera comentar, estaría plenamente agradecido por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel. Interesante, muy buena la presentación. Me gustó mucho. En verdad, nunca había visto usar el código QR para artículos de interés. Creo que Déjalo regreso para que esté ahí. estuvo padre eso, de verdad no lo había visto. Digo, eso como detallito, ¿no? La presentación estuvo increíble. Vamos a pasar con la experta, con Bernadette Casillas, con quien me disculpo porque me confundí de mentores. Como tengo 4 programas, mencioné a Elena López Gavito, pero no, nuestra consentida Bernadette Casillas, como todos los lunes, aquí está con nosotros. Te voy a pedir nomás de favor, Emanuel, si puedes dejar de compartir pantalla para vernos en el panel. Claro. Los 3. Listo. Muchas gracias y pasamos con Bernadette Casillas. Adelante, doctora, qué gusto me da saludarla. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctora. Tienes calificación 10. Gracias, doctora. Y tienes 2 puntos por el título. Gracias. Por el título. Sí, la verdad es que me disculpo y aprovecho el tiempo porque le había puesto medidas antidema y la doctora me dice, oye, antidema pulmonar, antidema, ok. A lo mejor en mi cabeza fue como... Fíjate, Manuel, eso es muy interesante porque el que hace la plática sí sabe de qué está hablando. Claro. El que lee el anuncio o la invitación, pues no sabe de qué le van a hablar. Pero estuvo bien, 2 puntos buenos extra. Claro, gracias, doctora. No veo muchas preguntas, pero yo te voy a hacer una. Tú hiciste mucho hincapié en mantener la normocapnia y me acordé de mis tiempos de que hacía cirugías de todas y cuando estaba el neuro trabajando y de repente veías la bomba inflarse, ya no sabías para dónde correr. Claro. Y lo primero que te enseñaban antes es dale a la bolsa, ¿no? Hiperventílalo. Barra el CO2, claro. Hasta cierto punto. Ahora, ¿por qué es malo que la PCO2 baje de 25, Thor? Ok, lo que se demostró en los estudios es que el efecto de una vasoconstricción solamente se ve en las primeras 6 a 12 horas. Después de 12 horas ya no existe. Esta vasoconstricción generaría que se empezara un desequilibrio hidroelectrolítico y empezaría a consumir el bicarbonato, lo cual asimismo generaría falla renal y naturalmente para el paciente en metas ya no lo podremos alcanzar y aumentaría la mortalidad. Es decir, ya no tendríamos ni el beneficio, tendríamos alteraciones en el bicarbonato y esto causaría la muerte del paciente. Sí. Sin embargo, el mecanismo es como en las embarazadas, Emanuel. ¿Por qué no puedes hiperventilar a una embarazada? La embarazada hiperventila de por sí. Si tiene dolor, hiperventila. Pero si tú le das anestesia general por alguna rara circunstancia, no le vas a dar a todo lo que da la bolsa, ¿verdad? Porque ¿qué le pasa al niño? Es lo mismo. Pues disminuye el aporte de oxígeno del niño. Así es. Entonces, tú no puedes bajar la PCO2 de 25 y ya se me hace un límite muy, muy, muy apretado, porque entonces no va a oxigenar los tejidos. Bueno, otro punto bueno. Y gracias. Ya estás juntando muchos, Emanuel. ¿Te gusta la neuro para hacer especialidad en eso? Así es, de hecho me postulé para neuroanestesia. Fíjate, es algo extraordinario. Entonces, bueno, nada más esa pregunta tenía yo para ti y ahorita vamos a otra. Y el catéter ventricular, ¿cómo cuánto rato lo dejarías? Porque para mí es una vía directa al Sancta Sanctorum de la persona, ¿no? Es una vía directa al cerebro de la persona, con todas
posibilidades de infección y de lo que tú gustes. Entonces, ¿cuánto tiempo? Y me imagino que en una UCI neurológica, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos neurológicos, pero ¿cuánto sería bueno dejarlo? Yo creo que si algo he aprendido en la residencia es a no decir mentiras y diría que no lo sé, doctora. No, la realidad es que no tengo ese dato, desconozco, una disculpa, tendrá que revisarlo. No sé Ok. cuánto sería el tiempo máximo o para Se considerar vale, un catéter. se vale. Yo tampoco sé. Ok, Yo tampoco vale, sé. no sé si alguien... Pero bueno, Ok, pues con todo el cuidado, no sé, tendremos que estudiar tú y yo, porque no sé claro, la verdad es que no sé cuánto cuánto se pueda sería. quedar. Ok, bueno, ahora dice, aquí dice, gracias, el impacto de la En la citocolina pregunta de, en en manejo el símbolo de preguntas y neurológico. respuestas está la de José Aquiles. Ok, no la veo. ¿Me la pueden leer qué dice? Perdón. Es Sí, que... claro, mira, dice Impacto José Aquiles Arriaga Casas, pone, disculpa mi ignorancia, ¿cuál es la meta de tiempo para reducir la presión intracraneana a sus valores normales? Esa es la pregunta de José Ok, Aquiles. sería muy interesante porque si vamos a una presión, ¿cómo disminuirla? Sería el contexto del paciente. Claro está que si es una urgencia como un TCO, un ictus, en cuanto se pueda. Es decir, incluso la carectomía temprana, por eso se fundamenta que se haga dentro de las primeras 24 horas. Si, en cuanto se pueda, la descompresión de la misma, porque esta, mientras más tenga aumento de la presión intracraneal, la descompresión es más abrupta. Ustedes mencionarán o preguntarán quizás aquí, de el paciente con un tumor, tener ahí la masa, el siendo el efecto y no causar alguna alteración, pero recordemos que su crecimiento es más paulatino, por lo cual a lo mejor su reducción puede ser más lenta y a lo mejor no urge tanto, no es una cuestión emergente. Entonces, si me preguntaras, es en cuanto se pueda, es decir, protocolizar al paciente, realizar todos los estudios y es una urgencia. O sea, es una cirugía que puede llegar ahorita, no sé, en mi hospital se meten carectomías, se meten diferentes abordajes y aquí en el Nacional también, en el Hospital Juárez, y es enseguida, o sea, es un procedimiento de urgencia, ¿sale? Mientras más rápido mejor y principalmente en estos eventos agudos. Pacientes que son más crónico-degenerativos, por ejemplo, de un tumor, un astrocitoma que generen algún edema vasogénico, quizás ahí podremos tener más tiempo porque esos pacientes se protocolizan, se hace una cirugía electiva y se va haciendo todo de una manera más controlada para, resecar el tumor y hacerlo de una manera muy cuidadosa. ¿Sale? Correcto, muchas gracias, doctor Manuel. ¿Algo para complementar, doctora Bernadette Casillas? Aquí estoy viendo que Martín Martínez pregunta dosis de manitol. Ok. Algunos lo han manejado de 0.5 hasta 1 miligramo por kilo, de ahí lo han arrancado. Otras bibliografías incluso hasta 2 lo han dicho, pero actualmente en el hospital lo usamos de 0.5 a 1. Y dice, bajar el CO2 altera el pH. Sí, quien preguntó eso, sí altera el pH. Ahí recordemos algunos sistemas de buffer. En los agudos está lo respiratorio y en lo metabólico, en lo crónico está más lo metabólico. Entonces, el PCO2, claro que sí, o sea, el paciente lo llevarás a una alcalosis. Muchas felicitaciones, Emanuel. Hay otra pregunta por parte de Rocío, la de el impacto de la acitocolina en el manejo neurológico. Ok, es muy interesante y aprovecho un saludo para los doctores con los cuales roté en cardio, porque metíamos cirugía cardíaca y llega un momento en que la cirugía cardíaca llega a pasar a bomba de circulación extracorpórea. Así luego para los médicos internos que me están siguiendo de mi hospital. Bueno, entonces el paciente entra a bomba y obviamente empieza a recircular y se empieza a cortar oxígeno mientras los cirujanos están reparando. Y uno de los medicamentos que se utilizaba o que se había buscado era la aceticolina. Y empecé a ver porque se mencionaba que administrarles el medicamento de aceticolina podía disminuir el déficit neurológico, el déficit cognitivo, mejor dicho, en el posoperatorio. Entonces tú le dabas dosis mientras el paciente, antes de que entrara a bomba, para que esto protegiera de los radicales libres, que es el mecanismo que actualmente se ha descrito, protegiera de los radicales libres, es decir, protegiera del mecanismo incluso hasta anaerobio en el cual se iba a someter el cerebro. Sin embargo, no hay ningún artículo que lo sustente. Actualmente no se ha visto una mejoría en un estudio
se ha visto un buen impacto en pacientes de forma crónica. Pacientes que tienen enfermedades como Alzheimer o como Parkinson, la aceticolina les ha ido de maravilla. Pero en pacientes en el transanestésico o perioperatorio, dárselas como premedicación, no se ha estudiado el impacto. Nosotros tuvimos la oportunidad de utilizar el ámpula y cuando vimos el déficit cognitivo, vamos, el paciente, tuvimos pacientes con los cuales fue muy bien el posoperatorio, se actuaban al día y medio con los cuidados de una terapia de cuidados intensivos para pacientes cardiópatas, pero no tenemos un estándar, no tengo una evidencia para decirte o para mencionar si les va mejor o no les va peor, ¿sale? Contraindicada no está, el beneficio teórico existe, pero solamente para esos dos tipos de pacientes, Parkinson y para pacientes con Alzheimer. Para pacientes en el preoperatorio no, se sigue, hay anestesiólogos que lo utilizan y sería interesante ver que alguien mencionara su experiencia en ese tipo de manejos o que alguien algún día publicara cuánto puede ser la dosis de aceticolina que se puede otorgar a este tipo de pacientes, tanto para que entren a cirugía cardíaca o para pacientes con cuidados neurocríticos, o para pacientes de cualquier índole, cirugías prolongadas, por ejemplo, cirugías de 18 horas, donde a lo mejor el impacto o el daño cerebral puede estar al borde, ¿no? Si no se tienen estas metas. Muchas gracias. Perfecto. ¿Algo que añadir, doctora Bernadette Casillas? Ah, ok. Oye, No sé doctor si... Emanuel, no sé si te has dado cuenta, pero demasiadas felicitaciones, ¿eh? Okay, no, No dejan gracias. de parar. Y también que sepas, creo que yo he estado con la doctora Bernadette Casillas compartiendo este foro como 4 meses aproximadamente. Y déjame decirte que solo recuerdo un 10. Un 10. No había habido un 10 Gracias, con más 2 puntos, ¿eh? De verdad. Y creo que la gente que nos ha seguido los lunes también sabrá que la doctora Bernadette no es como los que dicen en la universidad, como los barcos, ¿no? Que todo el mundo los pasan y no, la doctora Bernadette es exigente y llenarle el ojo está canijo. Entonces, creo que 10 y nota también y un mérito más para todas las felicitaciones que te llegan y aunada a la de Bernadette Casillas. Conclusiones, doctor Emanuel, con las Todo, que quieres okay. compartirnos. Ok, todo lo normo. Actualmente puede haber mucha evidencia que va a ser cuestionable, pero si hoy en día tuviéramos que manejar un paciente, sería todo lo normo metabólico, es decir, niveles de glicemia adecuados para el paciente, tener en niveles normales las cuestiones electrolíticas, de ser posible, normotensión, normovolemia, normotermia, ¿sale? Craniotomía temprana, de ser posible, y que se tenga inmediatamente protocolizado el paciente. Y pues bueno, dar este manejo de pacientes, estos manejos finos en la cuestión de neuro, a lo mejor está lejos de hacer un impacto funcional y hay gente que puede a lo mejor mencionar que los pacientes de neuro siempre les puede ir mal o los estados vegetativos es muy frecuente o que su pronóstico es malo. Pero yo creo que estos pininos que hacemos hoy en 2021, cuando leí artículos de los 70, yo pienso que en 50 años alguien puede hacer una revisión nueva, cambiar las cosas y el pronóstico no quito que pueda cambiar y creo que todos podemos colaborar conociendo y aportando estas medidas día con día. Muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias, Emanuel. Doctora Bernadette Casillas, ¿algo para finalizar? Claro, pues reiterar que este tema es muy importante y como dijo Emanuel, yo me subo a ese barco de que el futuro de la medicina y de la anestesiología no puede ser diferente, está en conocer los mecanismos moleculares de la patología, porque entonces sí podremos hacer algo. Yo no sé si en 50 años, a lo mejor antes o a lo mejor después, no sé. Ahí me mandan decir, pero pues sí, pero O usted me dice a mí, no sabemos. No sabemos, hijo. Ay, no me digas por qué. Me acaba de morir una amiguita muy joven, muy joven. Lo siento mucho. Bueno, entonces, conocer y poder manejar los mecanismos moleculares de la enfermedad o de la patología que se trate del estado patológico, porque a lo mejor un paciente que recibió un trauma craneoencefálico, pues no estaba enfermo, pero ahora está gravemente en un estado grave. Pero si conociéramos todos esos mecanismos y pudiéramos modularlos,
A lo mejor no completamente quitarlos, ¿no? Porque ¿cómo le quitamos el trancazo? Pues no. A palo dado ni Dios lo quita, pero modular esa respuesta, pues vamos a poder ofrecerle más a nuestro paciente. No hay que desesperarnos. Ustedes los jóvenes tienen que seguir investigando y estudiando. Y nosotros los viejitos, pues seguir estudiando porque no hay de otra. Claro, doctora, a lo largo del día. Muchas gracias. Y aprovecho, Gracias. lo iba a decir antes, bueno, ya son disculpas postergadas, pero muchas gracias por la oportunidad de abrir este espacio. Hace un par de semanas había participado en un foro de un congreso de neuro y veía carteles de otros lados y bueno, creo que veía algunas brechas que podía compartir y el título me parece interesante, La voz del residente, es decir, de residente a residente, de médico en formación o de residente a médico de base. Para mí fue como un crash en mi cabeza de decir, a lo mejor para alguien va a ser escuchado esto y alguien puede aplicar esas medidas o alguien va a generar alguna idea o alguien va a tener alguna duda y me puede desmentir en 2 días después, etcétera. Y para mí esto fue muy preciado. Y lo segundo, y no menos importante, es, perdón por mi español, si en algún momento no se me entendían algunas palabras. No, hombre, todo perfecto. Pero bueno, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. No, muchas gracias a ti nuevamente, Manuel Pérez, Bernadette Casillas. Qué buena manera de empezar la semana. Gracias a todos por sumar, enriquecer este espacio. Recuerden que es de ustedes. Y así como Manuel, anímense ustedes también, manden su solicitud, apliquen y compartan. Como decimos aquí, al compartir aprendemos todos juntos. Sin más preámbulos, señoras y señores, doy por concluido este gran programa de lunes. Que tengan excelente semana. Nos vemos. Gracias, Gracias. Gracias por haberme acompañado. Hasta luego. Saludos.